¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Enseguida comenzamos, ya estoy viendo que todavía siguen entrando algunos alumnos. Bueno, el día de hoy vamos a ver un trabajo práctico de punto de equilibrio. Así que bueno, voy a poner a grabar. Recording in progress. Bien. Les decía que bueno, hoy vamos a ver este trabajo práctico que tiene que ver con los cálculos, determinación de punto de equilibrio. Los temas que vamos a ver son punto de equilibrio, tanto económico como financiero, margen de seguridad, punto de cierre, palanca operativa, que hacen una herramienta que es muy útil para toma de decisiones. Cuando nosotros buscamos el punto de equilibrio, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos tratando de determinar en qué nivel de actividad, si es que es un punto de equilibrio físico, es decir, cuántas unidades o cuántos litros, cuántos kilómetros, cuántas botellas, o sea, la unidad de producto que nosotros comercializamos, tenemos que vender para poder cubrir la totalidad de los costos. También lo podemos determinar desde el punto de venta, desde el punto de vista monetario, es decir, bueno, determinar cuánto tiene que ser el importe de ventas que me permita cubrir la totalidad de los costos. A eso nos referimos cuando hablamos de punto de equilibrio. Y hacemos la apertura en lo que es un punto de equilibrio económico de un punto de equilibrio financiero. En el punto de equilibrio económico consideramos para nuestro análisis la totalidad de los costos, independientemente si son erogables o no. En cambio, en el punto de equilibrio financiero, lo que buscamos es determinar en qué nivel de actividad se cubren la totalidad de los costos que tengan la condición de ser erogables. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, bueno, ustedes ya los conceptos teóricos los vieron en la clase de la semana pasada, así que ahora, bueno, yo les hago una breve referencia, pero en realidad vamos a ver el desarrollo del trabajo práctico. Ahí en el ejercicio, este trabajo práctico tiene 4 ejercicios. El primero nos dice, de acuerdo a lo que estamos viendo en la pantalla, dice, una empresa vende como único producto bidones de 5 litros de lavandina concentrada, de alta pureza, cuyo rendimiento alcanza 100 litros por bidón. El precio de venta asciende a 1.500 pesos, ese es el precio de venta del bidón de 5 litros, siendo su costo variable unitario de 800 pesos. Los costos fijos mensuales que tiene la empresa ascienden a 420.000 pesos, de los cuales el 80% son erogables. Actualmente vende 1.000 bidones al mes, con lo cual, con esta información lo que nos pide es que determinemos el punto de equilibrio en unidades, es decir, en términos físicos, determinemos el margen de seguridad, determinemos el punto de equilibrio financiero, después indiquemos cómo se modificarían las respuestas anteriores, es decir, punto de equilibrio en unidades, margen de seguridad, punto de equilibrio financiero, si el precio de venta y los costos variables aumentan en un 10% y el volumen de venta se reduce en un 20%. ¿Y qué medidas podría tomar para ampliar el mercado sabiendo que su nivel de ventas actual está por encima del punto de equilibrio? O sea, volviendo a lo que hablamos siempre, que no se trata de hacer solamente cálculos, sino ver a partir de determinados valores que uno obtiene, decir, bueno, cuáles son las medidas que podría tomar si me encuentro por encima del punto de equilibrio, o qué medidas debería tomar si me encuentro por debajo del punto de equilibrio. Ustedes saben que en una empresa lo que se busca no es cubrir solamente los costos, sino que se busca tener un resultado. Pero la idea de conocer el punto de equilibrio me va a ayudar a saber en qué nivel cuál es el esfuerzo que tiene que hacer la empresa para ver en qué nivel de actividad cubre la totalidad de los costos, para ver si es factible que, en función de la demanda que tienen en el mercado, pueda cubrir los costos y además empezar a ganar, es decir, que venda más cantidad de lo que determina el punto de equilibrio. Entonces, vamos a ir desarrollando el ejercicio. Para lo cual,
Ahora estos son los datos que dice el enunciado. El precio de venta del bidón es 1.500 pesos, los costos variables son 800, los costos fijos, ¿se acuerdan que decía que eran 420.000, de los cuales 80% son erogables? Entonces el 80% de 420.000 son 336.000 pesos y los 84.000 son costos fijos no erogables. O sea, la sumatoria de estos dos son los 420.000 pesos. ¿Cuál es la cantidad de unidades que vende actualmente? 1.000 bidones. Entonces, el primer punto dice que determinamos el punto de equilibrio en unidades, es decir, tenemos que ver cuántos bidones tenemos que vender para poder alcanzar ese equilibrio. La fórmula genérica del punto de equilibrio en términos físicos es costos fijos sobre precio de venta menos costos variables, donde precio de venta menos costos variables también lo podemos denominar contribución marginal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la contribución marginal? Es lo que es la suma de las contribuciones marginales que se generan dentro de una empresa, son las que hacen frente a los costos fijos, y a partir de cubrir esos costos fijos empiezan a generar utilidades. Entonces, en función a los datos que tenemos, hacemos costos fijos. En este caso, como estamos dentro del punto de equilibrio económico, consideramos todos los costos fijos, tanto los erogables como los no erogables. Entonces, en el numerador vamos a poner los 420.000 pesos. Y en el denominador, precio de venta menos costos variables. Precio de venta 1.500, costos variables 800. O sea que la contribución marginal, que es lo que les decía recién, diferencia entre precio de venta y costo variable, es 700 pesos. De la relación entre costos fijos y contribución marginal, me dice que el punto de equilibrio lo alcanza vendiendo 600 bidones. O sea, con 600 bidones, la empresa cubre la totalidad de sus costos. En ese punto, la empresa no gana y tampoco pierde. Tiene un resultado igual a cero. Siempre nos tenemos que acostumbrar a verificar que los resultados que obtenemos acá sean realmente correctos, porque por ahí a veces uno puede, en el apuro demás, hacer mal un cálculo y pensar que está bien hecha la respuesta, y resulta que cuando vamos a verificarlo confeccionando un estado de resultados simple, nos damos con que puede haber alguna diferencia. Entonces, siempre que determinen un punto de equilibrio, verifiquen que esa sea la respuesta correcta. ¿Cómo verificamos? Bueno, a mí me dice que en este nivel con 600 bidones estoy en equilibrio. Entonces, las ventas van a ser igual a los 600 bidones por su precio de venta, que es 1.500. 600 por 1.500 me da 900.000 pesos. Costo variable, los 600 bidones por los 800 pesos. Me da 480.000. La contribución marginal, o sea, ventas menos costos variables, 420.000. Menos los costos fijos, 420.000, que es lo que consideramos acá, resultado cero, o sea que está correcto el cálculo. Si nosotros sabemos que el nivel de actividad actual es de 1.000 bidones, o sea, actualmente la empresa está vendiendo 1.000 bidones, y acabamos de calcular que para estar en equilibrio tiene que vender 600 bidones, evidentemente ya nos estamos dando cuenta de que la empresa está obteniendo beneficios. Por cuanto en 600 bidones cubría la totalidad de los costos y el resultado era cero, y a partir del bidón, un bidón que supere los 600 ya empieza a generar una utilidad. ¿Qué utilidad me va a generar? Bueno, el resultado que yo obtendría vendiendo los 1.000 bidones tiene que ser igual a la contribución marginal que me deja cada bidón. Entonces yo tengo una contribución marginal de 700 pesos y tengo 400 bidones que exceden el punto de equilibrio, el resultado tendría que ser 7 por 4, 28, 280.000 pesos. Porque, ¿cómo se mide esa contribución marginal? ¿Cómo se mide esa utilidad? A partir del punto de equilibrio, cada unidad que yo vendo por encima de ese punto me genera un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? El importe de la contribución marginal por la cantidad de unidades que superan ese resultado. Como yo les decía recién, ¿cuántas bidones superan? 400. O sea, actualmente vendemos 1.000 y el equilibrio lo encontramos en 600. Entonces estoy por encima del equilibrio en 400 bidones. 400 bidones por la contribución marginal, que son 700 pesos, más 400 por 700, esa es la utilidad que está obteniendo actualmente. Esa es la utilidad con este nivel de ventas, esa es la utilidad que genera. Bien.
¿Qué significa el margen de seguridad? El margen de seguridad me sirve para ver yo conociendo un nivel de ventas actual o proyectado, porque muchas veces se puede tratar de un proyecto, o sea, yo estoy viendo la factibilidad de abrir un negocio o de implementar un determinado comercio o una determinada actividad, y empiezo a analizar si me va a convenir, si voy a tener mercado y demás. Entonces, no siempre se trata de un negocio que ya está en marcha, sino que lo podemos utilizar en un negocio que es un proyecto. O sea, quiero ver si me va a convenir abrir tal negocio, entonces me pongo a averiguar cuál sería el nivel mínimo que yo tendría que vender para cubrir mis costos y ver si hay posibilidades de que yo pueda vender más de esas unidades en equilibrio, ¿sí? Entonces, el margen de seguridad, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Comparamos, lo podemos sacar también en términos físicos o en términos monetarios, pero siempre me va a dar el mismo porcentaje de una forma u otra. Yo comparo las ventas actuales, en este caso si lo determinamos en términos físicos, las cantidades que vendo actualmente, que son 1000, con las cantidades que tendría que vender para estar en equilibrio, sobre las cantidades vendidas actualmente, por 100. Entonces, ¿qué hago? 1000 bidones menos 600, que son los bidones en equilibrio, sobre 1000 por 100 me da un 40%. ¿Qué me indica este margen de seguridad? Que las ventas actuales, o sea, la cantidad de bidones que yo vendo actualmente, que son 1000, podrían tener una disminución de hasta un 40%, o sea que podría caer la venta de esos bidones, y la empresa no estaría en zona de pérdida hasta ese nivel de actividad, hasta ese nivel de caída, digamos. Ahora, si la caída fuera de un 50%, ya empezaría a estar en zona de quebranto porque supera el porcentaje establecido por el margen de seguridad. Que por cierto, en este caso, en este ejemplo, es muy elevado, o sea, porque tenemos bastante amplitud entre lo que es la venta, las cantidades vendidas actualmente y las ventas en equilibrio. Entonces me va a indicar cuánto pueden caer las ventas actuales o las proyectadas, si es que estoy haciendo una proyección de ventas, para que la empresa no esté en zona de pérdida. Entonces, en este caso, si la caída, como les decía recién, superara el 40%, entonces ahí se empezarían a generar quebrantos o resultados negativos. Desde el punto de vista, el margen de seguridad en términos monetarios, hacemos lo mismo, en vez de comparar unidades, comparamos pesos. Entonces, las ventas actuales serían los 1000 bidones por 1500 pesos. Eso me da 1,5 millones. Entonces comparo 1,5 millones menos 900.000, que son las ventas en equilibrio, sobre 1,5 millones por 100, es el 40%. Me tiene que coincidir tanto que lo determine en términos físicos como en términos monetarios, el porcentaje me tiene que dar siempre igual, si estoy hablando del mismo caso, ¿no? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta aquí? Sí, se entiende, profe. Profe, Perfecto. disculpe, no tenía Sí, internet. ¿Cuál es el caso que estamos resolviendo? el trabajo práctico de punto de equilibrio. Bueno, muchas gracias. No hay nada. Entonces, Profe, sí, disculpe, sí, ¿podría volver a explicar el margen de seguridad monetario? sí, cómo no. Por En el favor. margen de seguridad, o sea, también nosotros podemos determinarlo en términos físicos o en términos monetarios. O sea, si estamos trabajando sobre el mismo caso, en ambos, tanto sea físico como monetario, el porcentaje nos va a dar lo mismo. Si ustedes se fijan, nos da 40% en ambos casos. Estaría mal si en un físico me da 40 y en un monetario me da 36 o 44, por ejemplo, porque evidentemente hay algún cálculo que no estaría bien hecho. Siempre me tiene que dar, en la medida que yo esté hablando de la misma empresa, con los mismos datos, me tiene que dar el mismo porcentaje. En este caso, si es desde el punto de vista monetario, lo que vamos a comparar, en vez de comparar unidades, vamos a comparar pesos. ¿Y qué pesos serían? Las ventas actuales con las ventas en equilibrio sobre las ventas actuales. ¿Cómo calculamos las ventas actuales? Yo sé que actualmente vendo 1000 bidones. ¿Y qué precio de venta tienen esos bidones? 1500 pesos. Entonces, mis ventas actuales son 1000 por 1500, 1,5 millones, esto que tengo acá. ¿Sí? Esas son mis ventas actuales. ¿Cuántos son las ventas en equilibrio? Lo que acabamos de determinar acá. Nosotros dijimos que la venta en equilibrio era en 600 bidones, pero si yo lo llevo a pesos, hago 600 bidones por 1500,
son 900.000 pesos. O sea, esas son las ventas en equilibrio. Entonces hago 1,5 millones menos 900.000 pesos sobre 1,5 millones, que son las ventas actuales, por 100, y me da este porcentaje, que tiene que ser, como les decía recién, exactamente igual al que calculo en términos físicos. Lo que estoy haciendo ahora es reemplazar, en vez de poner unidades, pongo pesos. ¿Y qué pesos pongo? La cantidad de unidades por su precio de venta. La cantidad de unidades actuales por su precio de venta, o la cantidad de unidades en equilibrio por su precio de venta. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve? O sea, en este caso, o sea, si bien es como un caso muy burdo, porque el margen de seguridad es muy amplio, es decir, bueno, tendría que pasar, no sé, una situación muy especial como para que las ventas caigan tanto, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, volviendo a lo que hablamos siempre en este contexto de pandemia que tuvimos y que bueno, estamos atravesando todavía, pero un poco más leve, mucho más leve. Hay actividades donde realmente han tenido una caída en las ventas muy amplia, pero en una época normal, digamos, donde las actividades se pueden desarrollar normalmente, o sea, el margen de seguridad no es tan amplio, ¿sí? Salvo que sea una actividad específica, pero si no, ¿para qué me sirve eso? Para ver, generalmente me puede estar dando un 20%, exagerando, a veces me da un 5%. Si por ejemplo el margen de seguridad me diera un 5%, ahí, ¿qué me está indicando? Me está indicando que mis ventas actuales están muy, muy, muy pegaditas a lo que es la venta en equilibrio. Entonces, yo estoy teniendo muy serio riesgo de caer en una zona de quebranto, porque, por ejemplo, es muy normal que ante una determinada situación las ventas caigan más de un 5%. Entonces, cuanto más chiquitito es el margen, más riesgoso es para la empresa, porque sé que en cualquier momento empiezo a tener quebrantos. Cuanto más amplio es el margen de seguridad, es como que tiene más aire la empresa, porque sabe que falta mucho, digamos, tendría que caer muchísimo las ventas como para que empiece a perder. O sea, acá tiene un amplio margen, digamos, porque tiene un 40%, o sea, de sus ventas actuales, para llegar a las ventas en equilibrio, las ventas tendrían que caer en más de un 40%, ¿sí? Esa es la idea de conocer el margen de seguridad. ¿Estamos? Bien. El punto de equilibrio financiero dice, considera solo los costos que son erogables, o sea, es la misma fórmula genérica esta que tenemos acá, solo que tanto en los costos fijos como en los costos variables vamos a considerar solamente aquellos que sean erogables. Por eso es importante que tengamos en claro esta clasificación de costos fijos, erogables y no erogables, costos variables, erogables y no erogables. O sea, el erogable es aquel costo que implica una salida de dinero inmediata. En cambio, el no erogable quiere decir que en algún momento va a salir el dinero, pero no es en este periodo que yo estoy analizando. Yo puedo estar analizando un periodo de costos mensual y sé que a lo mejor en este mes no voy a tener que pagar determinado costo, entonces lo voy a considerar como un costo no erogable. No tenemos dudas que, por ejemplo, un ejemplo típico de costos no erogables serían las amortizaciones de los bienes de uso, de las maquinarias o de los inmuebles, porque sabemos que el costo, o sea, la amortización forma parte del costo, o sea, lo tengo que considerar dentro de la estructura de costos de una empresa, pero que no implica una salida de dinero de manera inmediata. O sea, va a salir el dinero cuando yo tenga que reponer la maquinaria. Mientras tanto, voy haciendo esa reserva de ese dinero. Y puede ser, o sea, tanto fijo como variable, porque va a depender del criterio de amortización que utilicemos. O sea, si amortizamos los bienes de uso en función al transcurso del tiempo, sabemos que la amortización es un costo fijo, porque nosotros dijimos, bueno, la vida útil es, no sé, 10 años, entonces dividimos el valor de origen por 120 meses, que serían los 10 años, y tenemos la amortización del mes. Sabemos que todos los meses tenemos la misma amortización, entonces es un costo fijo. Ahora yo podría optar por amortizar las maquinarias en función al uso que hago de las mismas. Entonces, por ejemplo, decir, bueno, la voy a amortizar en función a las horas de uso. Entonces, si este mes la usé 1000 horas, la voy a amortizar por 1000 horas. Si el mes pasado la usé 500 horas, la amorticé por 500 horas. Si el mes que viene no la utilizo, no la voy a amortizar. Entonces se convierte en un costo variable que es no erogable. Por eso es importante que tengamos en claro, lo mismo que para aplicar la herramienta de punto de equilibrio,
tenemos que tener muy clara la clasificación de costos, cuándo un costo es fijo y cuándo es variable, y para aplicar el margen, el punto de equilibrio financiero, cuándo es erogable y cuándo no es erogable, cuándo es no erogable. O sea, acá está simplificado porque acá ya tengo el dato, pero ustedes tienen que pensar, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esta clasificación? Porque el día de mañana, cuando tengamos que trabajar con algún caso específico, puntual, de algún cliente y demás, es muy probable que el cliente no tenga en claro cuándo, si es un costo fijo, si es un costo variable. A lo mejor lo puede percibir porque conoce muy bien su trabajo, su producción, pero a veces puede haber diferencias de criterios. Entonces, es importante que nosotros conozcamos bien cuándo un costo es fijo, cuándo es un costo variable, cuándo es un costo erogable y cuándo es no erogable. Entonces, el punto de equilibrio financiero lo voy a aplicar con la misma fórmula, pero considerando en el numerador solamente los costos fijos erogables, y en los costos variables también aquellos que son erogables, solo que en este caso yo me voy a encontrar con costos fijos que son no erogables, que son estos 84.000. Entonces en el numerador, en vez de poner los 420.000 que puse acá para determinar el punto de equilibrio económico, voy a considerar solamente los 336.000 pesos, que son los costos que son erogables. Y en el denominador, como no tengo datos, o sea, el único costo variable es el costo del bidón, evidentemente es un costo erogable, entonces directamente pongo precio de venta 1.500 menos costo variable 800, me da que el costo, el punto de equilibrio financiero es 480 bidones. ¿Qué quiere decir? Porque siempre el punto de equilibrio financiero va a estar por debajo del punto de equilibrio económico, porque justamente estamos considerando menos costos. Entonces, en este nivel de actividad, o sea, ¿qué va a pasar? Con 480 bidones, yo solamente voy a poder cubrir aquellos costos que son erogables, y no me va a alcanzar. O sea, si yo vendo solamente 480 bidones, no me va a alcanzar el dinero para poder cubrir aquellos costos que son no erogables. Entonces, y peor aún, si yo vendiera por debajo de estos 480 bidones, además de estar en zona de quebranto, porque ya lo estaría, el hecho de vender menos de 600 bidones, ya sé que estoy en quebranto. Sé que vendiendo hasta 400, en el margen entre 480 y 600, voy a tener un faltante para cubrir los costos que son erogables, no erogables, perdón. Pero si yo vendiera por debajo de 480 bidones, no me va a alcanzar ni siquiera para poder cubrir aquellos costos que son erogables. Entonces por ahí tendría que recurrir a alguna fuente de financiamiento para pagar sueldos, pagar alquiler o pagar un impuesto, lo que sea, porque con la venta no me va a alcanzar. Entonces, una empresa podría estar momentáneamente, ¿sí?, por alguna situación especial, volviendo, por ejemplo, en este contexto de pandemia, a muchas empresas le ha pasado, podría estar momentáneamente, como les digo, por debajo del punto de equilibrio económico, que en el caso de nuestro ejemplo sería estar vendiendo debajo de 600 bidones, pero no podría estar vendiendo menos de 480 bidones. ¿Por qué? Porque en ese caso no le alcanzaría, no solo para cubrir los costos, sino que ella no podría cubrir costos que son de naturaleza erogable, como por ejemplo, les decía, el sueldo, el alquiler y demás. Entonces necesitaría recurrir a una fuente de financiamiento para hacerse frente a los compromisos operativos, ¿sí?, a cubrir sus costos operativos. Verifiquemos qué pasa, cuál sería el resultado con 480 bidones. 480 bidones por 1.500 pesos, que es el precio de venta, me da un ingreso de 720.000. El costo variable es 480 bidones por su costo variable, que es 800 pesos, me queda una contribución marginal de 336.000. Menos los costos fijos que son erogables, ¿se acuerdan que habíamos hecho la apertura? 336.000, estos que están acá, me quedan, y los costos fijos no erogables, 84.000, me queda un resultado negativo de 84.000 pesos. O sea, con este nivel de actividad no estoy pudiendo cubrir los costos que son no erogables. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Bueno. El cuarto punto
nos decía, ¿cómo se modificarían las respuestas anteriores si el precio de venta y los costos variables aumentan en un 10% y el volumen de venta se reduce en un 20%? O sea que nuestros datos varían. El precio de venta aumenta un 10%, o sea que en vez de ser 1.500, ahora es 1.650. El costo variable aumenta en un 10%, o sea que en vez de ser 800 pesos es 880. Y la cantidad de unidades, que era 1.000, lo que vendíamos actualmente, disminuye un 20%, o sea que ahora empezamos a vender, en vez de vender 1.000, vendemos 800 bidones. Entonces, para esos datos, el nuevo punto de equilibrio, ¿cuál sería? Los costos fijos se mantuvieron, o sea, son 420.000, pero la contribución marginal se modificó, porque ahora el precio de venta es 1.650 y el costo variable es 880. O sea que la contribución marginal es 770 pesos. O sea que para cubrir, o sea, para alcanzar el equilibrio en estas condiciones, tendría que vender 545 bidones. O sea, tengo un esfuerzo un poquitito menor. O sea, en vez de vender, en la situación original tenía que vender 600 bidones. Ahora con que venda 545, cubriría mis costos. ¿Cuál sería el margen de seguridad? Bueno, 800, en punto de equilibrio físico, el margen de seguridad físico, 800 son los que vendo actualmente en esa nueva situación, menos los 545 en equilibrio sobre los 800, el margen es el 32%. O sea que las ventas estas actuales, que son 800 bidones, podrían caer hasta un 32%, que no estaríamos en zona de quebranto. Si la caída de ventas supera el 32%, empezaríamos a perder. Y considerando y el punto de equilibrio financiero, donde excluimos de los costos fijos aquellos costos que son no erogables, me da que para poder cubrir los costos variables más los costos que son fijos erogables, tendría que vender 436 bidones. Y antes era 480, o sea, requiere un esfuerzo menor. Entonces, con estas premisas, la cantidad de unidades para alcanzar el equilibrio económico y financiero es menor. Y el margen de seguridad también disminuye respecto a la situación original, pero aún así es muy amplio. O sea, el empresario todavía puede estar tranquilo porque tiene un margen de seguridad bastante elevado. ¿Sí? El punto 5 dice, ¿qué medidas podría tomar para ampliar el mercado, sabiendo que su nivel de ventas actual está por encima del punto de equilibrio? O sea, nosotros sabemos que en cualquiera de las dos premisas estamos por encima del punto de equilibrio. Queremos ampliar mercados, entonces, ¿qué medidas podríamos tomar? Realizar publicidades, o sea, esto representa un mayor costo, entonces yo no puedo realizar publicidad si estoy por debajo del equilibrio porque estaría teniendo más costos. Entonces, cuando estoy por encima del equilibrio, puedo darme el gusto o el lujo, digamos, de generar un nuevo costo haciendo publicidad. Podría disminuir el precio de venta, es decir, bueno, ver hasta cuánto podría disminuir ese precio de venta para que me permita aumentar la cantidad de unidades a vender. Ofrecer bonificaciones, es decir, bueno, por volumen, o decir, bueno, las típicas promociones que hay, decir, bueno, el primer producto lo pagás el 100% y la segunda unidad la pagás el 70% del precio del primero, o el 50%. Ustedes fíjense que en los supermercados es muy común, o en las farmacias, para los productos de perfumería y demás, que te digan, bueno, llevando la segunda unidad, el precio es el 70% del precio normal, por ejemplo. Realizar estudios de marketing para ver cómo puedo hacer, o sea, y eso representa también mayores costos, es decir, bueno, qué políticas podría llevar a cabo para poder ganar más mercados. Entonces, todas estas cuestiones yo las puedo hacer cuando estoy por encima del equilibrio, porque sé que estoy en zona de ganancia. Cuando estoy en zona de pérdida, veo acotadas las posibilidades de tomar este tipo de decisiones, porque en realidad no puedo, si yo disminuyo, sí puedo disminuir el precio de venta, pero tendría que ver de qué manera, qué hacer para ofrecer, o sea, para que las ventas en cantidades aumenten. Entonces, por ejemplo, si estoy por debajo del equilibrio, lo típico es decir, bueno, largo promociones como 2x1, entonces decir, bueno, atraigo clientes por ese lado, o ver de qué manera, o tendría que analizar la estructura de costos y ver qué costos podría disminuir y demás. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio?
¿Ninguna? Bueno. Vamos al ejercicio 2. Dice, una empresa industrial que trabajó a su capacidad normal presenta el siguiente estado de resultados. Las ventas, 2,5 millones. El costo de los productos terminados y vendidos, 1.625.000. La utilidad bruta, 875.000. Los gastos de administración, comercialización y financiación, de administración 125.000, comercialización 200.000, financiación 75.000, suman 400.000 pesos. De manera tal que la utilidad neta es 475.000 pesos. El costo de los productos terminados y vendidos se compone de los siguientes elementos. O sea, este costo que tenemos acá de 1.625.000 se integra por materia prima, 1 millón de pesos, mano de obra 250.000 pesos y costos indirectos de fabricación 375.000. ¿Sí? Esto suma el 1.625.000 que tenemos acá. Del análisis de la información contable se pudo establecer la variabilidad de los costos y gastos incluidos en el estado de resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pudimos ver cuánto de materia prima, mano de obra, costos indirectos y los otros gastos son fijos y cuánto variable. La materia prima de por sí siempre es un costo variable, porque siempre hay una relación de productividad. Es decir, yo para hacer una unidad de producto necesito una unidad de materia prima, para hacer 100 unidades de producto voy a necesitar 100 unidades de materia prima. O sea, es un concepto variable. Cambia, se modifica ante cambios en el nivel de actividad. Para la mano de obra, decimos que es un concepto fijo por el sistema de remuneración que tiene Argentina, que se pautan en función a escalas salariales determinadas. O sea, podríamos tener un componente variable en la medida que uno pague productividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, yo puedo ofrecerle a mi empleado como una forma de incentivo, decir, bueno, si supera determinado nivel de actividad, te voy a pagar 10 pesos, por ejemplo, por cada unidad adicional que elabores. Entonces, esa partecita sería un costo variable. Los costos indirectos de fabricación, que eran 375.000 pesos, pudimos determinar que 125.000 son fijos y 250.000 son variables. De los gastos de administración, que eran 125.000, decimos que 112.500 son fijos y 12.500 variables. De los gastos de comercialización, que son 200.000, 125.000 son fijos, 75.000 variables, y de los gastos de financiación, 62.500 fijos y 12.500 variables. De manera tal que si sumamos, o sea, nos tiene que, esto, acá entre la suma de los dos tenemos los costos, el costo de los productos terminados y vendidos, hecha la apertura de cuántos de estos costos son fijos y variables, y de estos 400.000, cuántos son fijos y variables. ¿Sí? Bien. Con esta información se pide que determine las ventas en equilibrio, o sea que si ya me pide ventas en equilibrio, ya no voy a buscar un punto de equilibrio físico, sino voy a buscar un punto de equilibrio monetario. Me pide que determine un nuevo punto de equilibrio si logro reducir los costos de producción variables en un 10%, y el tercer punto es con el importe de los costos originales, qué monto de ventas tiene que alcanzar para obtener un resultado de 600.000 pesos. ¿Sí? Bien. Entonces, el primer punto, ventas en equilibrio, para lo cual nosotros ya tenemos la información de cuántos los costos son fijos y cuántos son variables. Como no tenemos el dato de cuántas unidades se vendieron, o sea, no hay una información de cantidad de unidades, entonces tenemos que trabajar con los montos totales. Para nuestro caso, las ventas, el monto total de ventas sería 2,5 millones, y de los costos variables totales tenemos 1.350.000, y de costos fijos tenemos 675.000 pesos. Esto es hecha la discriminación de cuántos de esos costos son fijos y cuántos son variables. Vamos a la solución. Los datos que tenemos, estos datos que son los que están en el resumen de la clasificación entre fijos y variables, decíamos que bueno, materiales son variables, y que los costos variables son 1.350.000, que es la apertura que está ahí en el enunciado, y que los costos fijos son 675.000.
Y lo que nosotros tenemos acá, que nos muestra como estado de resultados, es un estado de resultados de acuerdo al costeo completo. Y las normas contables profesionales consideran, o sea, absorben o toman como forma de exponer el estado de resultados. O sea, si ustedes van a un estado de resultados, una presentación de un estado de resultados, van a encontrar un formato, o sea, resumido por supuesto, pero es como el que está en el enunciado. O sea, ventas menos costo de ventas, se llama utilidad bruta, menos los gastos y demás, llega a una utilidad neta. Cuando uno está trabajando con la herramienta de punto de equilibrio, es muy normal, porque en realidad para la toma de decisiones se utiliza la metodología de costeo variable. ¿Cuál es la diferencia? La metodología del costeo variable considera como costo de producción solamente los costos necesarios variables y todos los costos fijos, tanto de producción como de no producción, los manda al estado de resultados, porque dice que en realidad son costos de estar en el negocio y no de hacer el negocio. Entonces, ¿cómo readecuaríamos este estado de resultados? Tendríamos que hacer lo siguiente. Este sería el formato, ¿sí?, de cómo sería el estado de resultados adecuado de acuerdo al costeo variable. Las ventas son iguales, los 2,5 millones. A las ventas, en vez de restarle un costo de productos terminados y vendidos solamente, le vamos a restar los costos de producción, que son variables, que en este caso estaría formado por el 1.000.000 de pesos de la materia prima más los 250.000 pesos de los costos indirectos de fabricación, y le restamos los costos variables de no producción. ¿Cuáles serían los de no producción? Los que son necesarios pero que no participan dentro del costo del producto, que serían la parte variable de los gastos de administración, que eran 12.500, la parte variable de los gastos de comercialización, que son 75.000, y la parte variable de los gastos de financiación, que también eran 12.500. O sea, eso me suma 100.000 pesos. De manera tal que si yo a las ventas les resto los costos variables de producción y los costos variables de no producción, llego a la contribución marginal. ¿Para qué me sirve esa contribución marginal? Para hacer frente a los costos fijos. ¿Y cuáles son los costos fijos que tengo? Los costos fijos de producción eran los 250.000 de la mano de obra, más los 125.000 de los costos indirectos de fabricación, son 375.000, menos los costos fijos de no producción. O sea, la diferencia entre los 400.000, ¿se acuerdan que teníamos entre administración, comercialización y financiación, menos los 100 que están acá, son los 300.000. O sea, el resultado tiene que ser exactamente igual, solo que es otra forma de exponerlo. Cuando hablamos, trabajamos con toma de decisiones, generalmente se trabaja con la metodología del costeo variable. Entonces la forma de exponerlo es así, porque yo tengo que ver qué contribución marginal me queda, es decir, a las ventas le resto todo lo que es variable para ver cuánto me queda de contribución marginal para hacer frente a los costos fijos. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, y fíjense que no junto yo en un solo renglón estas dos cosas, porque yo tengo que informar por separado qué corresponde al costo del producto, el costo variable de ese producto, y qué corresponde a costos de no producción, o sea, incluyendo, ¿qué llamamos costo de no producción? Administración, comercialización, financiación, lo que fuera, pero que no interviene en la producción del producto, pero que tiene la naturaleza de ser variable, es decir, que se va, tiene una vinculación con los cambios en el nivel de actividad. ¿Estamos? ¿Se entendió o no? ¿Se fueron? No, sí estamos, profe. Sí, sí se Bueno. entendió, digamos. Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Podrías repetir un ratito cómo se forma el costo fijo de producción? ¿Cómo, perdón? ¿Podrías repetir cómo se conforma el costo fijo de producción, los Esto, 375.000? Sí. sí. Si nos vamos acá arriba, viste que nosotros, lo que tenemos, estos datos que tenemos acá, es la información que está en el enunciado, donde ahí está discriminado cuánto es fijo y cuánto es variable. Estos tres elementos que nosotros tenemos acá, son los elementos que forman parte del costo de producción. Porque si vos te fijas en el enunciado, te dice el costo de los productos terminados y vendidos se compone de los siguientes elementos: materia prima 1.000.000 de pesos, mano de obra 250.000 y costos indirectos de fabricación 375.000. Estos tres elementos que están acá. Solo que acá hicimos la apertura en cuánto de esos costos eran fijos y cuántos variables. Yo les decía que la materia prima siempre es variable, que la mano de obra
generalmente fija, puede tener alguna adicional, por ejemplo, lo que les mencioné recién, si yo pago algún incentivo y demás, puedo tener una parte variable. Y en los costos indirectos de fabricación puedo tener partes fijas y variables, porque, por ejemplo, si yo tengo una amortización, calculo una amortización en función a la utilización que hago de la maquinaria, va a ser un componente variable. Si tengo mano de obra que estoy pagando, es un componente fijo. Entonces, si tengo un alquiler, pues es un componente fijo. Entonces, de acá se hizo la apertura. Estos tres elementos dijimos que forman parte del costo. Entonces, en este caso, estos 375.000, ¿cómo se forman? Son los costos fijos de producción. ¿Y cuáles son? Los 250.000 y los costos indirectos de fabricación, 125.000. Estos dos elementos que me quedaron acá. Porque estos tres que tengo acá, los 112.500 de administración, los 125 de comercialización y los de financiación 62.500, son costos fijos de no producción, o sea, no intervienen, que son estos que están acá, no intervienen en la producción, en la elaboración del producto, ¿sí? Entonces, estos 375.000 son los 250.000 de la mano de obra, más los 125.000 de los costos indirectos de fabricación, que tienen la característica de ser fijos. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces, una forma, si yo quiero buscar ahora ventas en equilibrio, o sea, ya no estoy buscando cantidad de unidades, sino quiero saber cuántos pesos tengo que vender para estar en equilibrio. Bueno, en la teoría la contadora les habrá explicado cómo se llega a esa fórmula, donde es costos fijos sobre 1 menos el costo variable sobre el precio de venta. Entonces, reemplazando esos valores en la fórmula, ¿qué nos queda? Los costos fijos son todos, acá ponemos todos, sean de producción o de no producción, son 675.000 pesos. Menos 1 menos los costos variables. ¿Cuántos son los costos variables totales? 1.350.000. Y las ventas, en este caso, son 2,5 millones, era el dato que teníamos. Entonces, generalmente, o sea, cuando trabajamos con esta fórmula, se trabaja a nivel de costos variables y precio de venta unitarios, ¿sí? Pero como en este caso no tenemos la información de cómo está compuesta cuántas unidades están vendidas, entonces trabajamos con los datos totales, el costo variable total y la venta total. De la relación, del desarrollo de esta fórmula, nos queda que las ventas en equilibrio tienen que ser 1.467.391,30. O sea que vendiendo esa cantidad, nosotros alcanzaríamos a cubrir la totalidad de los costos. ¿Sí? Yo le decía que siempre nos tenemos que acostumbrar a verificar. Entonces, ¿cómo verificamos? Ventas, lo que acabo de calcular, 1.467.391,30. Pero yo no sé cuántos son los costos variables que yo voy a considerar. Entonces, para eso determino la relación que tengo entre costos variables y ventas. ¿Qué es lo que hago? Divido los costos variables sobre las ventas, 1.350.000 sobre las ventas, que son 2,5 millones, me da que la relación de costo variable sobre ventas es del 54%. Entonces, ese porcentaje lo aplico sobre las ventas. 1.467.391,30 por el 54%, o por 0,54, me da 791.391,30. La diferencia entre ventas y costo variable es la contribución marginal, 675.000, menos costos fijos, que son los 675.000, llego al resultado igual a 0. O sea que el cálculo es el correcto. Yo tendría que vender 1.467.391 para poder cubrir la totalidad de mis costos. Y no ganaría nada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Bueno, ¿cómo llegamos a esta fórmula? Si ustedes después, el día de mañana, tienen que resolver y no se acuerdan cómo era la fórmula de ventas en equilibrio, es fácil, se las vuelvo a explicar rápidamente. Nosotros teníamos que el punto de equilibrio, en términos físicos, es costos fijos sobre precio de venta menos costo variable, ¿sí?
Esa es la fórmula de equilibrio en términos físicos. Si yo a esta igualdad la multiplico por el precio de venta, a ambas igualdades, no altero esa igualdad. Entonces, ¿qué hago? Cantidad por precio de venta es igual a costos fijos sobre precio de venta menos costo variable, y todo eso multiplicado por precio de venta. Entonces ahí no estoy alterando la igualdad, porque si multiplico acá por precio de venta, también multiplico acá y se sigue manteniendo la igualdad. Cantidad por precio de venta, ¿qué me va a dar? Las ventas. ¿Sí? Y si yo hago el desarrollo de la fórmula matemática, yo voy a tener costos fijos sobre precio de venta es 1 y menos costo variable por precio de venta. O sea, costo fijo sobre precio de venta dividido precio de venta es 1 menos costo variable dividido precio de venta. ¿Sí? Esa es la forma como llegamos a esta fórmula que tenemos acá. Entonces, se las refresco, seguramente la contadora se las explicó, pero es por si no me acuerdo de memoria esta fórmula, sí, esta es muy simple, entonces me tengo que acordar que si multiplico y divido por precio de venta, despejando los términos y demás, llego a esta igualdad. ¿Está claro? Profe, Sí. ¿podría explicar la relación del costo variable sobre las ventas? O sea, no entendí como por qué, no sé. En este caso, ¿por qué necesito sacar la relación de costo variable sobre ventas? Es porque yo les decía, no tengo el dato de cuántas unidades vendí. Entonces yo lo único que tengo acá es el importe de las ventas. ¿Sí? Entonces, si yo quiero verificar y armar el estado de resultados, ¿cómo determino qué costo variable voy a considerar? Entonces, nosotros sabemos que el costo variable es un costo que acompaña el nivel de actividad. Es decir, si aumenta la venta, aumenta el costo variable. Si la venta disminuye, disminuye el costo variable. Vamos a ver después, más adelante, o el año que viene, o en otras materias, que como hay otras, no siempre es proporcional, hay relaciones que son progresivas, otras que son regresivas y demás, pero bueno, en este momento lo dejamos acá. Yo necesito saber, porque yo ahora tengo este dato de ventas, pero no sé cuánto es el costo variable. Entonces, ¿qué hago? Relaciono. Yo digo, si acá yo tenía de ventas 2,5 millones y mi costo variable es 1.350.000, ¿qué relación tengo? Entonces, ¿cómo hago para saber cuánto del costo variable está relacionado con las ventas? Determino la relación dividiendo el costo variable sobre las ventas. Entonces, ¿qué hago? Si el costo variable es 1.350.000. Si 1.350.000 lo divido en 2,5 millones, que son las ventas, me da que es el 54%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada peso que vendo, 54 centavos son de costos variables. ¿Sí? Esta sería la lectura que yo tengo que hacer. Entonces, si yo vendo 1.467.391,30, yo sé que eso, si yo le aplico esta relación, 54%, o sea, a esto, a este millón lo multiplico por 0,54, me da este dato que tengo acá, 792.391,30. Quiere decir que si yo vendo 1.467.000, se mantiene la relación de costo variable sobre venta, que es 0,54, quiere decir que el costo variable total es 792.391. Entonces la contribución marginal es 675.000, le resto los costos fijos, 675.000, resultado 0. Eso quiere decir que está bien el cálculo, que con ese nivel de actividad, con ese nivel de ventas, con esos pesos que me van a ingresar, voy a poder cubrir la totalidad de los costos. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, gracias. ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque yo no tengo el dato de cuántas unidades vendí. Si yo supiera cuántas unidades vendí directamente, ¿qué hago con el costo variable? Multiplico las unidades vendidas por el costo variable unitario y ya tengo este dato. Pero en este caso no lo tengo, entonces lo tengo que armar. Por eso calculé la relación que hay entre el costo variable con la venta. Otra cosa, también, esto es un caso muy sencillo y estoy suponiendo que vendo un solo producto, por eso acá estoy poniendo costo variable y precio de venta. En realidad, bueno, este lo podría utilizar si siempre todos los productos tienen la misma relación. Pero después vamos a ver que muchas veces,
sea, generalmente una actividad vende más de un producto y que muchas veces la relación entre los márgenes y los costos y demás son distintas, entonces no sería tan fácil como aplicar esto. Pero de todas maneras, no es tema de esta materia en este momento, pero sí se los comento para que sepan que esta herramienta de punto de equilibrio también se puede aplicar cuando yo tengo una gran cantidad de productos vendidos con distintos precios de venta, con distintos costos y demás. Eso lo vamos a ver el año que viene, si Dios quiere. ¿Mm? Bien. Entonces, acá lo que hicimos fue determinar las ventas en equilibrio. ¿Alguna duda con esto? Bueno, que calla otorga, dice, así que supongo que entendieron. El segundo punto dice, ¿cuál sería el nuevo punto de equilibrio si se reducen los costos de producción variables en un 10%? Nosotros dijimos que los costos de producción estaban integrados por materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y la parte variable se reduce en un 10%. O sea que antes el costo original era 1.000.000 de pesos, si se reduce en un 10%, se reduce en 100.000, o sea que el nuevo costo de materia prima es 900.000 pesos. Y los costos indirectos de fabricación variables eran 250.000, si se reduce en un 10%, se reduce 25.000 pesos, o sea, me quedan 225. Ese sería el nuevo costo variable. 900 más 225 sería el nuevo costo variable de producción. Entonces, las ventas, o sea, costo fijo se mantiene, son los 675.000, sobre 1 menos el costo variable nuevo de producción es 900.000, más 225.000, más los otros costos variables, me suma 1.225.000. Antes era 1.350.000. Se redujo ahora a 1.225.000. Sobre los 2,5 millones de ventas, me da que las ventas en equilibrio tendrían que ser 1.323.529. Entonces, ¿y cuál es la relación de costo variable sobre ventas? ¿Qué hago? 1.225.000 sobre 2,5 millones me da 0,49. Entonces, ¿qué es lo que hace la reducción en un 10% de los costos variables, a nivel de costos variables de producción, impacta en una disminución del 5% en la relación de costos variables sobre ventas? Porque antes era 0,54 y ahora es 0,49. Entonces, para verificar si eso está bien o no, ¿qué hago? Sobre las ventas, que acabo de calcular, 1.323.529,41, aplico el 49% y determino que los costos variables son 648.529. Contribución marginal 675.000, menos costos fijos 675.000, resultado igual a 0. ¿Sí? Esto es para ver, bueno, cómo, e ir haciendo la gimnasia, decir, bueno, cómo hago los nuevos cálculos, ¿sí? Cómo tengo que determinar, cómo calcular un estado de resultados para verificar que el resultado que acabo de informar sea el correcto. ¿Sí? Entonces, reitero, en este caso, ¿por qué tenemos que trabajar de esta manera? Porque no tenemos el precio de venta unitario y tampoco tenemos el costo variable unitario. Si yo tuviera esa información de precio de venta unitario y costo variable unitario, directamente podría considerar esos elementos en la fórmula. Bien. Después dice, con el importe de los costos originales, o sea, con la situación original, que sería esta de acá arriba, determina el monto de ventas a alcanzar para obtener un resultado de 600.000 pesos. Lo que yo les decía es que el punto de equilibrio, o sea, lo que me indica es cuánto tengo que vender para poder cubrir los costos totales, pero lo que nosotros buscamos siempre es obtener un beneficio. Entonces, yo puedo tener un beneficio, o sea, puedo calcular las ventas en equilibrio también agregándole a los costos fijos el resultado esperado. Entonces, en este caso, la fórmula que acabamos de ver, ¿qué tendría que hacer? Al numerador, que era el costo fijo, le agrego el resultado que yo estoy buscando, y el denominador es igual, 1 menos costos variables sobre ventas. Entonces, ¿qué hago? A los 675.000, que eran el costo fijo, le sumo el resultado esperado. ¿Cuánto es el resultado esperado? 600.000 pesos. A eso lo divido por 1 menos los costos variables, que eran, ¿cuánto eran los costos variables originales? 1.000.000, a ver cuánto eran los variables originales, 1.350.000, dividido 2,5 millones, me queda, a ver si lo hicimos así,
me queda que las ventas tendrían que ser de 2.771.739,13, y vendiendo esa cantidad de pesos, yo podría ganar 600.000 pesos, que es el resultado esperado. Entonces, ¿qué hago? Compruebo ventas, los 2.771.000, al costo variable le aplico la relación de costo variable, que era 0,49, habíamos sacado, la relación 0,54, perdón, era la relación original, la relación entre costo variable y venta 0,54, aplico sobre esto los 0,54 y me da 1.496.739,13, la contribución marginal 1.275.000, le resto los costos fijos 675.000 y llego al resultado esperado. O sea que para poder ganar 600.000 pesos tendría que vender 2.771.739,13. ¿Sí? O sea que fíjense que esta herramienta no solamente me sirve para determinar el nivel de actividad o el precio o los pesos que tengo que vender para cubrir mis costos, sino también me permite planificar resultados. ¿Dudas o consultas? ¿No? Bueno. Con esta herramienta no solamente vamos a buscar siempre determinar cantidad de unidades o determinar precios de venta, sino que yo por pasaje de términos y demás, si yo puedo conocer la cantidad de unidades que estoy vendiendo, puedo conocer los costos fijos, puedo conocer los costos variables, y a lo mejor la incógnita es decir, ¿a qué precio de venta tendría que ofrecer mis productos para poder alcanzar una situación de equilibrio sabiendo que vendo tanta cantidad de unidades? ¿O cuánto deberían ser los costos variables unitarios para poder alcanzar una situación de equilibrio? ¿O cuánto sería el máximo costo fijo que podría tener la empresa para estar en situación de equilibrio? O sea, que vamos despejando los distintos valores de la fórmula. Entonces, Profe, en este caso, sí. disculpe, los 0,46, ¿me puede explicar cómo salió? Porque ¿Este de acá? Sí. sí, sí, Este 0,46 es, acá nosotros tenemos 1 menos costo variable sobre ventas. 1 es el que ya está en la fórmula, y costo variable sobre ventas, la situación original era 0,54, sí. que era la relación entre los costos variables, que era 1.350.000, sobre 2,5 millones, que es la venta. Entonces, 1 menos 0,54 te da los 0,46. Sí, ¿Sí? sí, sí, bien. Bueno. Gracias, profe. O sea, lo que tienen que ver acá es la relación que nosotros sacamos. Si no, es relacionar costos variables sobre ventas para ver cuál es la incidencia que tiene el costo variable sobre cada peso vendido. Es decir, en este caso, nosotros habíamos dicho que por cada peso que vendo, sé que tengo 54 centavos de costo variable. Entonces, esa es la relación. Y acá tengo 1 menos los 54 centavos, son los 46 que ponemos acá. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno. El tercer ejercicio ¿qué dice el tercer ejercicio? Considerando los siguientes datos: costo unitario de producción, 80 pesos. Costos fijos de producción mensuales, 200.000. Costos fijos de administración y venta, 120.000. Determine el precio de venta al que deberían venderse 5.000 unidades para que la empresa se encuentre en equilibrio. O sea que en este caso yo ya conozco la cantidad de unidades que vendo, o sea, vendo 5.000 unidades. Sé cuánto de los costos fijos son de producción, cuántos son de administración y ventas, y conozco el costo unitario de producción. Lo que no conozco es el precio de venta. Entonces, esta misma herramienta de punto de equilibrio me permite despejar la fórmula para que la incógnita ahora sea el precio de venta. Entonces, en este caso, ¿qué haríamos? De vuelta, la fórmula original es costos fijos igual a, cantidad de unidades igual a costos fijos sobre precio de venta menos costos variables. Esa es la fórmula original de punto de equilibrio.
yo tengo, ya conozco la cantidad, o sea, el dato de Q lo tengo, son 5.000 unidades. Los costos fijos los tengo, el costo variable lo tengo, lo que no tengo es el precio de venta. Entonces, yo tengo que despejar precio de venta. El precio de venta, ¿cómo lo despejo? Si está en el denominador, pasa multiplicando para el otro lado, entonces me va a quedar que los costos fijos, o sea que una manera fácil sería precio de venta menos costos variables pasa al otro lado, va a ser igual a costos fijos sobre cantidades, y despejo precio de venta es igual a costos fijos sobre cantidades, y este costo variable que estaba restando pasa sumando al otro lado, más el costo variable. Entonces me queda, perdón, costo fijo divide cantidades, y a eso le sumo, no sé si me hace más, el costo variable. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Precio de venta es igual a el costo variable más el costo fijo dividido la cantidad de unidades. Entonces, el costo variable es 80 pesos. El costo fijo era 320.000, la suma de los 200.000 más los 120.000. Y la cantidad de unidades 5.000. 80 más 320.000 dividido 5.000 me da un precio de venta de 144. ¿Sí? Estos son los datos que teníamos, entonces verifiquemos si eso es correcto. Yo tengo ventas, 5.000 unidades por 144 son 720.000. Costo variable, 5.000 unidades por 80 son 400.000. Contribución marginal, 320.000. Costos fijos, 320.000. Resultado 0. O sea que de esta manera también yo puedo averiguar cuál sería el precio de venta que me permita alcanzar una situación de equilibrio. Entonces ya sé que si lo vendo a más de 144 pesos a mi producto, también sé que voy a empezar a obtener un resultado positivo, por cuanto con 144 estoy en equilibrio, a partir de 145 ya empiezo a ganar. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y nos queda el ejercicio 4. Vamos a ver, a leerlo. El ejercicio 4, ¿qué nos dice? Dice, una empresa tiene ventas por 500.000 pesos. Sus costos variables para ese nivel de ventas ascienden a 250.000 y los costos fijos ascienden a 150.000. ¿A cuánto asciende el leverage operativo? ¿Qué incremento habrá en la utilidad si las ventas aumentan un 10%? Si las ventas disminuyen un 20%, ¿cuál es el efecto en la utilidad? O sea, lo que vemos con esta herramienta del apalancamiento operativo, del leverage operativo, es decir, nos va a permitir mostrar cómo evolucionan las utilidades, o sea, el resultado, ante cambios en el nivel de venta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar. Tengan en cuenta los datos, igual creo que en el Excel, a ver si están pasados. Sí. Bien. Dejo de compartir esto y vamos a la solución. Una de las fórmulas, estaba viendo que la contadora les puso una filmina en su Power que no está con esta fórmula, pero igual lo vamos a resolver así, y de todas maneras ya le voy a hablar con ella para que se los aclare en la próxima clase que tengan clase con ella. El tema del apalancamiento operativo. Hay otras herramientas, otras formas de calcularlo. En este caso está planteado con esta fórmula. A las ventas le resto el costo variable. La venta menos el costo variable, ¿se acuerdan que era la contribución marginal? Y lo divido ese resultado por las ventas menos los costos variables sobre los costos y menos los costos fijos. La venta menos costos variables menos costos fijos, ¿a qué va a ser igual? El resultado. Exactamente, al resultado o a la utilidad que pueda generar. O sea,
Si yo a las ventas le resto todos los costos, me va a quedar un resultado. Entonces, los datos que nosotros teníamos eran que las ventas actuales son 500.000, que para ese nivel de ventas el costo variable es 250.000, quiere decir que representa el 50%, y que los costos fijos son 100.000. Entonces, con estos datos, si yo tengo ventas 500.000, costos variables 250.000 y costos fijos 100.000, la utilidad para esa cantidad de datos es 150.000 pesos. ¿Sí? Entonces, a 500.000 le resto 350.000 y llego a la utilidad. Esa utilidad es el denominador, digamos, de esta fórmula. Y en el numerador tengo la contribución marginal, que sería los 500.000 menos los costos variables, 250.000. De esa relación, o sea, 250.000 dividido 150.000 me queda 1.6667. ¿Sí? Entonces, ese sería el apalancamiento operativo. Ahora vamos a ver cómo se calcula, o sea, lo que nosotros estamos buscando es cómo repercute en la utilidad, o sea, de una manera sencilla, poder analizar cómo repercute en la utilidad los cambios en el nivel de actividad. Entonces, el primer supuesto nos decía, si las ventas aumentan un 10%, ¿cuánto será la utilidad? Pero si las ventas aumentan un 10%, o sea, de forma, yo sé que en vez de vender 500.000 voy a vender 550.000, los costos variables representaban, por esta relación que tenemos acá, el 50%, o sea que van a ser 275.000, y los costos fijos se mantienen. Entonces, ¿cuál sería la utilidad? A 550.000 le resto 275 menos 100, o sea, 375.000, y llego a una utilidad de 175.000 pesos. Pero ¿cómo explico? O sea, yo sé que si tengo un aumento en las ventas de un 10%, sé que mi utilidad, que antes era 150.000, ahora se modifica, no es el 10%, sino que es un monto mayor. ¿Y cómo se justifica ese incremento? Porque ¿cómo lo explico? Digo, tengo una utilidad original que era 150.000, ¿sí? Esto que tenemos acá. El incremento en la utilidad está dada por la utilidad original, por el incremento en las ventas y por el apalancamiento operativo. Entonces tengo 150.000 era la utilidad original. El incremento en las ventas es el 10%, o sea, el 0,10. Y el apalancamiento operativo era 1,67. De la aplicación de esta fórmula me queda que el incremento en la utilidad es de 25.000 pesos. O sea, de esa manera puedo explicar por qué, ante un aumento en el nivel de ventas del 10%, la utilidad aumenta en un monto, aumenta en 25.000 pesos. ¿Estamos? Eso es lo que me permite determinar, demostrar o explicar cómo se integra el nuevo resultado, cómo se llega a la nueva utilidad. Si las ventas, no solamente se utiliza cuando las ventas aumentan, sino también cuando disminuyen. Si las ventas disminuyeran un 20%, o sea, sobre la situación original, que eran 500.000, si las ventas disminuyen un 20%, entonces ahora van a ser 400.000. Por lo tanto, los costos variables, que son el 50%, porque se sigue manteniendo la relación de ventas y costos variables, van a ser 200.000, y el costo fijo se mantiene en 100.000. Entonces la utilidad, los 400.000 menos los 300.000, me da una utilidad de 100.000. ¿Cómo se integra esa venta? Esa utilidad, ¿cómo se arma? ¿Cómo se desglosa, digamos, esa utilidad? A la utilidad original, que eran 150.000, la multiplico por la disminución de las ventas, que fue el 20%, y a eso por el apalancamiento operativo, 1,66667. Y me dice que la utilidad va a disminuir en 50.000 pesos. Entonces, acá tengo explicado cómo de la situación original, que eran 100.000, ahora llego a una utilidad de la utilidad original, que eran 150.000, llego ahora a una utilidad de 100.000. Ante una caída en las ventas de un 20%, la utilidad no disminuye un 20%, disminuye en 50.000 pesos. ¿Qué relación hay? Más 50 y 250, un 33%. Para eso me sirve la fórmula del apalancamiento operativo. Es decir, ¿cuál es el impacto? Lo que me permite medir es cuál es el impacto que va a tener en la utilidad los cambios en el nivel de ventas.
Es un cálculo muy sencillo y acá está acotado a 3 datos nada más, pero bueno, se puede utilizar para cualquier otro tipo de, con mayor detalle, por supuesto. Pero ustedes fíjense, acá son datos muy sencillos, o sea, donde tengo ventas menos costos variables, es la relación de la contribución marginal sobre la utilidad. Entonces, para ver, de esa manera yo puedo saber cuál va a ser el impacto, o sea, yo ya sé, puedo hacerlo simplemente por una suma algebraica, es decir, cuál va a ser la utilidad, pero yo quiero explicar cómo se integra esa utilidad, por qué se llega a esa utilidad, porque partiendo de una utilidad original, teniendo en cuenta cuál fue el incremento de las ventas y ese apalancamiento operativo, por qué se produce un aumento de 25.000 pesos o una disminución, cual sea el caso. No sé si quedan dudas, consultas sobre este tema. En realidad, con el tema de punto de equilibrio, acá está bastante acotado y de manera sencilla y demás, porque bueno, no es, si bien es una herramienta que se puede utilizar para el análisis y la interpretación de la información contable y demás, es una herramienta mucho más utilizada en lo que es la contabilidad de gestión. Entonces, cuando uno tiene que ayudar a su cliente a tomar decisiones y demás, utiliza mucho, trabaja con el análisis marginal, donde justamente el punto de equilibrio es el punto de partida, digamos, para aplicar una serie de herramientas que se van desmenuzando a partir de esa fórmula genérica, ¿no? Pero bueno, es muy utilizado para la toma de decisiones. Nosotros en la contabilidad patrimonial no podemos utilizar para la exposición el costeo variable, pero sí, bueno, podemos adecuar la información, o sea, partiendo de un estado de resultados por costeo completo y teniendo la información de cuáles son esos costos fijos y cuáles son variables, podemos hacer la apertura, o sea, la discriminación y llegar a armar un costeo variable. En definitiva, el resultado va a ser el mismo, pero me sirve para saber de qué manera contribuye, o sea, la contribución marginal, de qué manera contribuye a hacer frente a los costos fijos y qué utilidad me va a generar. Ustedes sepan que en el punto de equilibrio nosotros determinamos nivel de actividad, cuántas unidades, o le decía según el tipo de actividad, por ejemplo, puede ser cuántos kilómetros, si estamos analizando una empresa de transporte, es decir, bueno, cuántos kilómetros tendría que recorrer para alcanzar el equilibrio y demás. Pero también me sirve para saber cuánto puedo proyectar resultados y saber cuánto estoy ganando a partir de la primera unidad que exceda el punto de equilibrio. O sea, yo en el punto de equilibrio tengo un resultado cero, no gano ni pierdo. A partir de la primera unidad por encima del punto de equilibrio empiezo a ganar, y por la primera unidad por debajo del punto de equilibrio me empieza a generar quebrantos. Así que bueno, es una herramienta muy útil, sobre todo, y como les decía, no solamente aplicable para negocios, empresas en marcha, sino si alguno, no sé, tiene algún cliente el día de mañana que le dice, yo tengo idea de poner no sé, una fotocopiadora en la esquina de la facultad. Entonces, bueno, ¿qué decir? ¿Me conviene, no me conviene? Bueno, analicemos la estructura de costos, y en función de eso determinemos cuánto sería lo mínimo que tendrías que vender para que te alcance a pagar el alquiler. Y sabemos que y si vos no vas a tener empleados, los vas a tener solo los gastos de impuestos y demás, y a partir de qué nivel de actividad empezarías a ganar, para ver si ese negocio es viable o no. Si haciendo un estudio nos ponemos a ver que en definitiva el punto de equilibrio me da demasiado elevado y que no tengo posibilidades de llegar con el nivel de actividad a alcanzar ese punto de equilibrio, evidentemente va a ser un negocio que no me va a convenir porque sé que voy a estar siempre en zona de quebranto. Entonces, y uno no trabaja para perder, sino para ganar. Entonces, es una herramienta que me va a servir justamente para poder ayudar a tomar decisiones. ¿Dudas Profe, o ¿podría bajar un consultas? poquito? ¿Cómo, perdón? ¿Si lo bajo? ¿Podría bajar un poquito? Sí, Sí. gracias. Sí. Ahí. Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. ¿Por qué en el punto 2, cuando incrementan las ventas, también incrementó el costo variable? Porque en este ejercicio, Sí, el costo variable, justamente al decirme que es un costo variable, acompaña a los cambios en el nivel de actividad. Generalmente puede ser el costo variable la materia prima, por ejemplo. Yo lo que les decía hace un rato, si yo uso para hacer, no sé, 1 kilo de pan, utilizo 800 gramos de harina, si hago 2 kilos de pan, voy a usar 1,6 kg de harina. O sea, evidentemente, ante un aumento en el nivel de actividad,
voy a tener un aumento en el nivel de ese costo que es variable. Entonces, en este caso, decíamos, la venta original era 500.000 pesos, y el costo variable para ese nivel de actividad era 250.000. Entonces yo ya sé que tengo una relación del 50%. Lo que hicimos recién, ¿se acuerdan? Cuando en el ejercicio anterior relacionamos costos variables con ventas, me da la relación que hay entre costos variables y ventas, y en este caso sería del 50%, porque 500.000 de ventas y 250.000 de costo variable. Subo un momentito el Excel para que veamos el dato. Este era el dato original. Sí. Si yo tengo 500.000 de ventas y tengo como dato que el costo variable es 250.000, la relación entre el costo variable y las ventas es el 50%. Entonces, si las ventas aumentan un 10%, ahora se fueron a 550.000, el costo variable también aumenta en esa misma proporción. Entonces, en vez de ser 250.000, va a ser 275.000. ¿Por qué? Porque yo a las ventas nuevas, que son 550.000, le aplico la misma relación, 0,50. Bien, Es profe. 275.000, ¿sí? Gracias. Si las ventas disminuyeron, en este caso las ventas disminuyeron a 400.000, entonces el costo variable también va a disminuir en la misma proporción. A las ventas le aplico la misma relación, que es el 50%. ¿Sí? Y me da que el costo variable es 200.000. Listo, profe, gracias. Justamente, o sea, el costo variable acompaña a los cambios en el nivel de actividad. Eso es lo que yo les decía. En otro momento, más adelante, el año que viene, o en alguna otra parte, en otra materia, vamos a ver que estos costos variables no siempre son tan proporcionales como los tenemos acá, pero bueno, este no es motivo de esta materia, entonces lo hacemos más simple, ¿no? Como que es directamente proporcional. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, inquietud? ¿Qué les sugiero de este ejercicio? Ustedes ya que tienen la solución, o sea, traten de resolverlo como con todos los ejercicios, traten de resolverlo solos, o sea, péguenle una leída de vuelta y demás, pero traten de resolverlo solos, no estudien de memoria, tienen que entender qué es lo que estamos haciendo en cada cosa. Porque si estudian de memoria, después les dan un dato al revés y no van a saber para qué lado disparar. Entonces es importante entender, y tampoco no es tan difícil memorizar la fórmula del punto de equilibrio, que es tan simple, y a partir de esta obtengo las distintas posibilidades de incógnitas, como despejamos precio de venta, después podemos despejar costo variable, podemos despejar costo fijo, y la fórmula del punto de equilibrio monetario tampoco es tan difícil. Si yo les reitero lo que les dije hace un rato, si no se lo acuerdan, a la fórmula original multiplican y dividen por precio de venta y van a llegar a la fórmula de venta en equilibrio, que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Otra cosa que les dije y se las reitero, para que en este caso, ¿por qué aplicamos costos variables totales y precios y ventas totales? Es porque no teníamos la información unitaria, pero si yo tengo el precio de venta unitario y tengo el costo variable unitario, voy a trabajar con esa información y me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Me va a dar el mismo importe. Lo que sí tienen que tener en cuenta es justamente entender cuándo un costo es fijo, cuándo es un costo variable, cuándo un costo es erogable, cuándo es un costo no erogable, para que puedan aplicar bien las herramientas, porque si no después, si no tienen en claro esto, el punto de equilibrio les va a dar cualquier cosa, van a informar mal, y la decisión que tenga que tomar un cliente en función de los datos que ustedes les den, va a estar equivocada. Así que hay que tener mucho cuidado con los datos que uno ofrece. ¿Estamos? ¿Alguna duda o consulta? ¿Necesitan que vuelva a compartir? Profe, ¿podría explicarme un poquito sobre el apalancamiento operativo? Sí, ya te lo vuelvo a compartir entonces antes de detener la grabación. Lo que nos va a mostrar es, nosotros sabemos que cuando tenemos, o sea, evidentemente armamos un estado de resultados donde a las ventas, menos los costos, menos todos los gastos, llegamos a una utilidad. Lo que nos permite determinar, o sea, calcular el apalancamiento operativo, es decir, bueno, explicar cómo van a ser los cambios
o sea, o qué repercusión va a tener en la utilidad un cambio en el nivel de actividad. Es decir, el nivel de actividad sería, si la venta aumenta, cómo va a influir en la utilidad, o si la venta disminuye, cómo va a influir esa disminución en la utilidad. Entonces, una de las formas, o sea, por ahí en alguna bibliografía puede estar con otra fórmula, eso después ya lo vamos a charlar con Alejandra, porque no sé si ella ya se las presentó de esta manera. Yo trabajé con una bibliografía en donde la fórmula del apalancamiento operativo es ventas menos costos variables, que sería la contribución marginal, sobre la utilidad, porque ventas menos costos variables menos costos fijos es la utilidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? La utilidad, en función de los datos originales, dijimos que era 150.000, y la contribución marginal sería 250.000, o sea, las ventas menos los costos variables son 250.000 sobre 150.000, que es la utilidad. Y me daba el apalancamiento, en este caso es 1,666666, ¿sí? Entonces, una vez que determiné el apalancamiento, me dice que lo que quiere saber es decir, bueno, ¿cómo va a influir en la utilidad si las ventas aumentan un 10%? Entonces yo puedo hacer el cálculo matemático, porque digo, si las ventas aumentan un 10%, sé que si vendí 500.000, ahora voy a vender 550.000, y por lo que le explicaba recién, el costo variable es proporcional, representaba el 50%, o sea que los costos variables van a ser 275.000, el costo fijo se va a mantener, o sea que si a esto, los 550, le resto los 375, yo sé que la utilidad es 175.000 pesos. Pero quiero explicarla para informar a mi cliente cómo se desglosa esa utilidad, cómo puedo llegar a esa utilidad sin simplemente hacer este cálculo. Entonces, ¿qué digo? A la utilidad original, que eran los 150.000, la multiplico por el incremento en las ventas. ¿Cuánto era el incremento en las ventas? El 10%. O sea, los 150.000 la multiplico por 0,10, que es el incremento en las ventas, y le aplico el apalancamiento operativo, que era 1,67. Y me dice que el incremento en la utilidad tiene que ser 25.000 pesos. Entonces, a los 150.000 de la utilidad original, más el incremento de los 25.000, llego a la utilidad que tengo determinada por el incremento del 10% en las ventas. Entonces lo que me explica es decir, bueno, ¿cómo repercute en la utilidad? ¿De qué manera se desagrega esa utilidad cuando tengo cambios en el nivel de actividad? En las ventas, ¿aumentaron las ventas o disminuyeron las ventas? Si yo tengo, como el segundo caso, ¿qué pasaría si las ventas disminuyen? Hago lo mismo, si las ventas disminuyen un 20%, antes eran 500.000, entonces el 20% son 100.000, que quiere decir que me quedan 400.000 pesos. El costo variable era el proporcional, el 50%, son 200.000, menos los costos fijos. Yo sé que la utilidad va a ser 100.000. Pero, ¿cómo la explico? ¿Cómo se desglosan esos 100.000 pesos? Utilidad original, 150.000. Por la disminución en las ventas, que era el 0,20%, y por el apalancamiento operativo. O sea, la disminución de la utilidad tiene que ser 50.000 pesos. De la utilidad original, que era 150.000, le resto 50.000, que es la disminución, llego a la utilidad que se genera como consecuencia de una disminución del 20% en el nivel de ventas. O sea, lo que me está mostrando es la razón de cambio o el aumento que voy a tener en el resultado operativo o en el resultado final, en contraste con el porcentaje que yo pueda tener en el aumento en el volumen de actividad. O sea, no quiere decir que si las ventas aumentaron un 10%, mi utilidad va a aumentar un 10%. Vamos a ver que se modifica en un monto distinto, en un monto menor. En este caso, ¿qué pasó? A ver, 125 más 25, 150, aumentó en un 17% casi. Entonces, aumentó la venta en un 10% y la utilidad aumentó en mayor proporción. Aumentó la venta, disminuyó la venta en un 20% y la utilidad disminuyó en mayor proporción. ¿Cómo repercute? O sea, para eso me sirve el apalancamiento, para explicar cuál es la incidencia que va a tener ese movimiento en el nivel de actividad, o sea, en las ventas, cómo va a repercutir en la utilidad de la empresa. Estaba mirando, a ver, yo voy a dejar de compartirles, estaba mirando que Alejandra les puso otra fórmula de apalancamiento. Bueno, ya les voy a decir que se los explique o que cambiemos
la fórmula, si es que no, si es que ya vi que puso una filmina en el Power, pero en realidad no hay un desarrollo de fórmula, estaba el dato dado nada más. Entonces, en este caso, lo que tenemos en la teoría, ella les dio un dato de apalancamiento. Yo lo que les estoy diciendo es cómo se arma ese apalancamiento, cuál sería la forma de armar ese apalancamiento. Acá me están preguntando qué temas quedan por ver para el parcial. Mirá, quedaría ver estados proyectados. Estados proyectados. Me parece, la semana que viene, a ver si me esperan un segundito. No sé si tengo un segundito que me fijo. Seguramente la semana que viene, el lunes, yo la semana que viene voy a estar de licencia porque me voy a un congreso de costos. Ya les digo, el parcial es el 25, el segundo parcial, y hasta esa fecha nos quedan ver hay un práctico que tiene que ver con las enfermedades comunes, que es lo que vimos en la clase de teoría de ayer, enfermedades comunes de las empresas, y hay un trabajo práctico integral. Y después viene el trabajo práctico de estados proyectados. Así que bueno, eso quedaría a ver para el parcial. Recording stopped. El próximo test de promoción creo que va a ser oral. Sería el día 17 de noviembre. Ya vamos a hacer la distribución por mesas también porque va a ser oral. Bueno, ¿alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia? Bueno, no tienen dudas ni consultas. Bueno, nos veremos entonces esta semana que viene, no, sino la próxima, el lunes 17, si Dios quiere. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Gracias a usted, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego.